Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación de dos casos clínicos, más o menos rápido. Tenemos primero un paciente masculino de 57 años que hace un mes más o menos presenta visión borrosa que progresa hasta maurosis derecha. Tenemos como antecedente importante un linfoma difuso de células grandes tipo no centro germinal que fue diagnosticado 5 meses previo al momento de la consulta, y el examen físico solamente se documentaba la maurosis derecha. Y estas son las imágenes que tenemos del paciente. Entonces, en las imágenes documentamos una lesión talámica izquierda que protruye hacia el tercer ventrículo, que capta ávidamente con el medio de contraste. Por el antecedente del paciente se sospechó fuertemente una lesión metastásica de su linfoma primario, y asociado vemos una dilatación del sistema ventricular y una obstrucción del tercer ventrículo. Entonces, con estas imágenes y los antecedentes del paciente, no sé si alguien quiere opinar qué podría ser, qué podríamos hacer con este paciente, cuál podría ser la conducta con él. Bueno, Juanfer, entonces clínica de hidrocefalia, bueno, los síntomas que mencionaba, ¿cierto? Ok, entonces, y tenemos dudas frente al diagnóstico, y con los linfomas pasa algo, y eso lo aprendí de los hematooncólogos, y es que a pesar de que tenga un antecedente de un linfoma y uno ya tenga el diagnóstico aparente de esto, ellos siempre van a exigir nueva muestra del linfoma o de la aparición intracraneal. Y la explicación es que pueden tener variaciones y hay cierto tipo de linfomas, especialmente los del manto, que van a requerir una conducta distinta con medicamentos que atraviesen barrera hematoencefálica. Entonces, yo pienso que lo primero sí hay que plantear una biopsia. A mí la preocupación que me daría es que siempre estas biopsias ventriculares, uno busca la facilidad en términos del tamaño ventricular. Y yo en este caso no veo tan dilatados los ventrículos, pero entonces creo que hay dos problemas. Uno, la potencial desarrollo de hidrocefalia. Sin embargo, también tendríamos que tener un diagnóstico. Entonces se pudiese, uno, derivar, ¿cierto? Eso es una posibilidad. Yo pienso que si alguien no tiene experiencia en endoscopia intraventricular, creo que tiene que optar por las opciones que puede hacer o buscar a alguien que pues que le pudiese ayudar. Y lo otro, pensar una biopsia a través de sistemas de estereotaxia me parece también una opción viable. No sé si alguien está de acuerdo con esta conducta o quisiera hacer algún comentario con esas imágenes al respecto. ¿Algún neurocirujano que tenga experiencia? Doctor Cifuentes, ¿qué opina? Yo ya sé que... No, en el servicio nosotros cuando encontramos lesiones del tercer ventrículo o de la pared del hipotálamo o de cualquier, lo primero que hacemos es fenestración. Es la primera conducta, sea o en fosa posterior, tumor, lo que sea, fenestramos. Eso le da dos cosas al cirujano cuando si es un tumor de fosa posterior, encuentra el cerebelo lo encuentra mucho más maleable que cuando está con hidrocefalia, ir a buscar la cisterna, drenar la cisterna, y luego en el postoperatorio llega a tener un sangrado, no tiene cómo defenderse el paciente, sobre todo en la madrugada. En esta yo sí le entro y le cojo biopsia con ese antecedente que tiene. Lo que usted está diciendo es cierto, los pacientes con linfoma hay que tomarle muestras cuando tienen una recaída, sobre todo en la recaída de los linfomas, hay que tomarle biopsia porque la biología molecular de los linfomas cambian totalmente y el manejo oncológico es diferente, tanto lo que está diciendo los de manto o cualquiera de eso, el tratamiento es, pero sí hay que tomarle Bueno, ¿alguien le haría un abordaje transcalloso posterior para la biopsia? No estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué dice Cañitas?
Hay otra opción, yo estoy de acuerdo con la endoscopia y intentaría hacer la biopsia. Es difícil por la ubicación de la lesión, pero digamos que podríamos, yo le haría la fenestración y si no puedo hacer la biopsia fácil, le tomo una muestra de líquido cefalorraquídeo para una citometría de flujo de líquido que también nos puede arrojar cosas positivas para linfoma. Mira, mirando la tomografía de la izquierda o la resonancia de la izquierda, tiene mucho espacio subaracnoide, o sea que tengo que suponer que este paciente no tiene una gran hipertensión endocraniana. El volumen ventricular es justo para un endoscopio, no sobra nada. Si yo tengo navegación disponible para abordarlo, hacer una tercera ventriculostomía, una toma de líquido cefalorraquídeo para citología, creo que es posible llegar al fondo del tercero y tomar una biopsia. Pero primero, obviamente, con la hidrocefalia controlada. No sé qué, en ese momento no escuché bien qué clínica tiene el paciente, pero si tiene síndrome de hipertensión endocraniana, hay que hacer una tercera ventriculostomía. Si no lo tiene, hasta que el tratamiento oncológico, si es un linfoma, tenga efecto, la va a tener. Así que la tercera ventriculostomía creo que hay que hacerla y obviamente hacer el diagnóstico. El tercer ventrículo está dilatado lo justo para pasar con un endoscopio. Por eso digo que me gustaría tener navegación para abordar a este paciente. ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿Dónde está la lesión? Creo que me metería por el lado derecho porque el ventrículo lateral es más amplio. Exacto. Exacto. Y si tuviera lo contrario, tocaba hacerlo por el lado izquierdo. Sí, sí, claro. No, yo solo quería agregar que el rendimiento de la citometría de flujo cefalorraquídeo es muy bajita. Entonces, ustedes pueden hacer 3 tomas y el rendimiento es menor del 40-50%. Entonces, claro, pues uno tiene que saber con qué capacidades cuenta, qué habilidades tiene, pero si van a entrar a hacer una tercer ventriculostomía es porque ya tienen cierto entrenamiento. Yo pensaría en intentar tomarle la biopsia porque llevar al paciente a cirugía con todas las implicaciones que tiene y solamente irse con líquido cefalorraquídeo, muy seguramente eso va a salir negativo. Si en la carcinomatosis, que es tan florida, a veces el rendimiento, la sensibilidad es bajita, en estos linfomas es aún más bajita. Entonces no creo que sea muy útil la toma de una sola muestra de líquido cefalorraquídeo. Si ya están ahí, pensaría yo de una vez hacerle la biopsia. Bueno, entonces estamos de acuerdo con la vía endoscópica. Hablaron de la tercer ventriculocisternotomía y de la biopsia. Siempre hay una pregunta y yo creo que la mayoría tienen la respuesta, es el orden en torno a hacer esos dos procedimientos. Metas distintas, ambas iguales de importantes. No sé si alguien quiere hacer del público algún comentario al respecto. Bueno, lo primero es estar familiarizado con la técnica. Si no se siente confiado, no lo haga. Segundo, hacer un buen planeamiento quirúrgico. Usar la tecnología, porque los ventrículos no son muy grandes y no lo va a dejar navegar muy cómodo. Entonces yo usaría neuronavegador con neuroendoscopio, primero tercer ventriculostomía y me voy para atrás y le hago la biopsia. Eso sería como... Perfecto, de acuerdo con el orden, pero ahora la siguiente pregunta. A mí me preocuparía el hecho que una lesión tan posterior le permita a uno de alguna manera bascularse dentro del Monroe para llegar a tomar una muestra. Se puede, pero de pronto Juanfer nos explica qué gesto quirúrgico hay que añadir para poder cumplir esos dos objetivos. Yo creo que aquí uno tiene que hacer las mediciones, ¿sí? Si uno ve que definitivamente está muy posterior y uno tiene que hacer un movimiento grande, el ángulo que ustedes tienen que cambiar de la tercera ventriculostomía para luego hacer la biopsia, hay que planear 2 abordajes. Un abordaje un poco más coronal para hacer la tercera ventriculostomía y un abordaje más anterior que les dé una línea recta que permita que ustedes lleguen lo más posterior posible, porque acuérdense que personalmente yo utilizo endoscopios que son rígidos, ¿sí? Si uno tuviera un endoscopio flexible, de pronto podría entrar por la misma y hacerlo. Pero en este caso, yo haría o trataría de medir a ver si me da un solo abordaje o me voy más anterior, trazo la línea recta
y el paciente no va a salir con una lesión. Es lo que haría. La planificación te la va a dar el planeamiento, valga la redundancia, preoperatorio. Podés hacer 2 orificios, podés hacer un orificio intermedio para lograr los 2 objetivos, pero eso lo lográs a través de la neuroimagen y la navegación. ¿Existe algún riesgo de diseminación? O sea, si estamos en sospecha de un linfoma y se está haciendo una tercer ventriculocisтерnostomía endoscópica, el riesgo de la diseminación de la lesión tumoral a través del líquido cefalorraquídeo para ser implantada en otro sitio, ¿cómo se manejaría ese tema ahí? Pues, ¿cuáles son las opciones? Si el paciente va a ser más adelante igual una hipertensión o tenía una hipertensión endocraneana, igual vas a tener que derivarlo. Entonces, ¿para dónde? Para el abdomen, para el atrio, igual se va a diseminar y ya lo tenemos en el sistema nervioso. Pues para mí lo más lógico es hacer la tercera ventriculostomía. Igual tienes el riesgo, ya está sembrado allá, si lo pasas para otro lado, lo vas a sembrar en otro lado. Perdón, el miedo a mí de una diseminación por líquido cefalorraquídeo me da con un neuroectodérmico primitivo primero, pero aún en un neuroectodérmico primitivo tengo que hacer diagnóstico y para instituir un tratamiento. Y los tumores, cuanto más agresivos son, o sea, si me están sembrando al líquido cefalorraquídeo, en general son más sensibles al tratamiento quimioterápico. Entonces, sí, es posible que haya una diseminación y eso lo voy a saber con el análisis del líquido que voy a tomar como tercer procedimiento en el mismo procedimiento. Tercera ventriculostomía, análisis del líquido y biopsia de la lesión. Pero después veré qué pasa con el tratamiento oncológico. Sabemos que después de la radioterapia, sobre todo, si hubiera que hacer radioterapia, los medios de reabsorción del líquido cefalorraquídeo pueden alterarse y en ese caso tendré que ir a válvula. Por lo menos en este momento voy a controlar la hidrocefalia y tengo una chance de no necesitar nunca una válvula. De acuerdo. ¿Alguna otra opinión? La resolución del caso. ¿Ustedes pusieron sagital? Sí. No, no pusimos sagital. Se la quedó bien. Sí, Yo de creo que acuerdo. en la planeación es muy importante Pero ya lo vamos a ver. Ahorita no en las que les mostré, todavía no las he puesto, pero ya las vamos a ver. Entonces lo que hicimos, efectivamente, como varios en el auditorio opinaron, utilizamos la neuronavegación para hacer una mejor planeación de este paciente. Aquí vemos cómo hacemos la integración del neuronavegador con el neuroendoscopio. Creo que el doctor Ramón ya también nos había mostrado este video. Lo que hacemos es pues colocar la estrella y adaptarla al neuronavegador y con esto se hace el planeamiento y estamos viendo las imágenes quirúrgicas. Aquí vemos el planeamiento de neuronavegación. Esta es la imagen que nos da inicialmente el neuronavegador, donde marcamos el tumor, marcamos las estructuras importantes como la vena que estamos viendo acá atrás y los ventrículos, que es pues donde vamos a estar navegando. Y aquí vemos el planeamiento, que está la sagital que me pedía el doctor Hakim. Entonces aquí está el planeamiento que hicimos de los 2 procedimientos, de la tercera ventriculostomía y de la biopsia de la lesión. Aquí vemos cómo ya nos estamos, aquí en la línea verde punteada, estamos viendo la trayectoria que ya estaba marcada para la tercera ventriculostomía y acá vemos la trayectoria del neuronavegador hacia la toma de la biopsia de la lesión. En este caso no fue necesario hacer 2 como abordajes dentro del mismo abordaje se logró hacer ambas trayectorias y ambos procedimientos, que eso es también lo bueno del neuronavegador, le permite a uno pautar la trayectoria desde antes y saber si necesita uno de pronto una craniotomía un poco más grande o algo por el estilo. Erika, un momento ahí de lo que estaban hablando ustedes. Entramos por el lado contralateral porque nos da una vista mucho más. Cuando ustedes entran del mismo lado en esta lesión, tienen que hacer movimiento para tratar de llegar y ahí pueden lesionar. Entonces, la trayectoria recta es la mejor si ustedes no tienen que hacer ningún movimiento. Aquí vemos luego cómo seguimos la trayectoria del neuronavegador para llegar a la tercera ventriculostomía endoscópica. Esto es como una diana que nos muestra el software y nos va indicando si hay que inclinarlo más hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro para llegar al punto blanco y pues le avisa a uno cuando uno ya está en el punto blanco que escogió como target del procedimiento. Y este es el video de la cirugía.
Entonces también como mencionaron en el auditorio, lo primero que decidimos hacer fue la tercer ventriculostomía endoscópica, que estamos haciendo la primera apertura, el piso del tercer ventrículo. Luego ya vamos a ver cómo ponemos el Fogarty y terminamos de abrir la ostomía. Entonces ya quedó una parte de la patología del paciente resuelta y luego buscamos el tumor. Vemos que tiene esa porción vascularizada, entonces primero hicimos una coagulación y luego ya tomamos la muestra de la patología. Se confirmó que el paciente tenía un compromiso secundario de su linfoma. Y esta es la imagen posoperatoria. Sí, señor. Pero entonces, pues bueno, ya había recibido un ciclo de quimioterapia previo, entonces oncología lo vio, le cambió la quimioterapia, consultó nuevamente por deterioro neurológico, esta vez una hemiparesia, se hizo una nueva imagen, donde vemos que hubo progresión de la lesión oncológica como tal, sin embargo, la hidrocefalia está completamente resuelta. Y aquí en este corte sagital vemos el sitio de la ostomía perfecto. ¿Pongo el video que me envió, doctor? Este paciente tuvo una evolución muy buena, arrancó muy bien y recibí la semana pasada la noticia de que le dio COVID y falleció por COVID. Este es un ejemplo de un paciente que intervenimos no hace mucho. Primero hicimos el abordaje sobre la sutura coronal para la tercer ventriculocisternotomía y luego nos fuimos hacia adelante. O sea, yo soy de los que pienso que no hay que tenerle miedo a hacer un segundo abordaje para tener una mejor visión y no maltratar el fornix. Yo le tengo mucho temor a eso. Y es una anatomía completamente distinta de la pared posterior del tercer ventrículo que uno no está tan habituado, sin embargo, pues el irse adelante cambia absolutamente la visión que tenemos sobre la pared posterior y creo que puede uno hacer la biopsia con algo, pues con mucha más tranquilidad. Entonces coagulamos sobre la superficie, tomamos la muestra y listo, pero la visión, de hecho, lo que tenemos allá adelante es el acueducto de Silvio y esta es toda la pared posterior del tercer ventrículo. La comisura venular, la comisura blanca posterior, Sí, claro, y la es lesión. una visión completamente diferente a la que tuvimos nosotros, que lo hicimos desde un mismo Exactamente, por un segundo abordaje mucho más anterior, trazado con navegador que nos permitiera dar el ángulo directo, pero es para ejemplificar eso. Lo otro es, miren en esta imagen, la claridad, y lo otro que encontramos, que fue muy importante en el paciente del linfoma, es que todo el epéndimo estaba recubierto de linfoma. O sea, lo que veíamos era una cavidad totalmente grisácea, ¿sí? Recubierta ya de lesión que no se veía en la resonancia, y detritos sueltos de pedazos de tumor que salían. Una alternativa extrema, realmente extrema, para el tercer ventrículo posterior, cuando no llegamos de ninguna manera, se puede hacer un orificio frontal y un abordaje translámina terminal y endoscópico también. De acuerdo.